llamo Laura Guerrero Guadarrama, trabajo en la Universidad Iberoamericana en el Departamento de Letras y me dedico a la coordinación del posgrado, pero también a la literatura infantil y juvenil. Doy clases en la licenciatura de este tema y en el posgrado, en la maestría y el doctorado. Bueno, el diplomado en literatura infantil y juvenil nació realmente en nuestra imaginación y en nuestros sueños en el año 2000. Empezamos a reunirnos un grupo de personas que estaban muy interesadas en la literatura infantil y juvenil, empecé a convocarlas y empezamos a planear, a diseñar en el Departamento de Letras el diplomado, y pensamos que junto con el diplomado apareciera también un encuentro de literatura infantil y juvenil. Entonces nos salíamos, vino Albanora Martínez, que es una compañera muy querida de toda la vida, especialista en literatura infantil y juvenil, que trabajaba en Tucson, y vino a visitarnos y yo le conté nuestro sueño y ella nos dijo: oye, pues háblale a Columba Domínguez de Alfaguara para hacer el encuentro. Le hablamos y lo que tardamos un año en organizar el encuentro y el diseño del diplomado para que salieran los dos juntos, y de alguna manera el que tomara el encuentro tenía ya créditos para el diplomado. Y así fue como salió de un sueño, de una ilusión. La idea era estudiar la literatura infantil y juvenil desde los estudios literarios, para hacer un esfuerzo desde la crítica, la teoría, ya sabes. Entonces es un diplomado que trabaja narrativa, poesía, teatro, que trabaja promoción, ¿no? Y que trabaja oralidad y literatura popular. De hecho, pues estos años que ya vamos para 13, 14 años, han sido a veces complicados porque se cree que todo el mundo sabe de literatura infantil y juvenil, ¿no? Y nos ha costado mucho lograr abrir un poquito brecha y que comprendan que se trata de un estudio especializado, que nos dedicamos a él con profesionalismo y que nos permite iluminar también la producción, ¿no? O sea, estudiando podemos ver, comprender lo que se está produciendo. Entonces yo creo que sí nos ha costado trabajo. De hecho estamos tratando de abrir más espacios, y acabo de estar, afortunadamente me invitaron de la Universidad Autónoma de Nuevo León, me invitó el claustro académico, me invitó Dalina Flores, que es encantadora, una gran mujer, una creadora de un grupo de promoción que se llama Los Biblionautas y que ha ganado premios por esto. Y me invitó su cuerpo colegiado, su directora, que es sensacional, ¿no? Y su coordinadora, para hablar con los jóvenes, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita y a ellos les ha interesado mucho. Entonces yo creo que vamos abriendo más espacios y vamos consiguiendo que nos tengan en mejor estima, ¿no? Y que comprendan mejor que no se trata ni de subliteratura ni de un género inferior, ¿no? Bueno, allí es bien importante notar que todo está en el tratamiento, ¿no? Porque como que la literatura infantil y juvenil tiene la mayor, artificio es lograr un buen tratamiento, ¿no? Que los temas no lo hacen infantil, juvenil, sino es el modo como se trabajan esos temas, ¿no? Y que puedes hablar de todo siempre y cuando tengas la habilidad artística de la configuración adecuada, ¿me entiendes? Para estos públicos lectores. Entonces que logrando eso puedes tratar cualquier tema. Entonces estamos, por ejemplo, ahorita revisando un libro precioso que se llama El Pato y la Muerte, ¿no? Que es un libro álbum con una gran elegancia, con una gran belleza estética, que acerca a los niños al tema de la muerte. Entonces se quitan todos los temas tabú, ¿no? Se eliminan porque se les da un tratamiento artístico que hace comprender mejor esa parte o triste o dolorosa, conflictiva de la vida, ¿no? Sí, yo creo que cada vez ha sido más rico el trabajo que se da en las ferias, ¿no? Porque ya no es la mera feria de exposición de libros, sino porque está acompañada de seminarios, de talleres, etcétera. Y eso ha enriquecido mucho el ámbito, ¿no? El ámbito ya no es solamente para niños y talleres lúdicos, sino también para reflexivos, ¿no? Que tienen que ver con los adultos y su inserción en el área. Entonces he trabajado muchísimo en la Feria de Jalapa, que a nivel nacional me parece que es una de las adelantadas, que es una de las grandes ferias que han nacido,
Y ahí he trabajado mucho formando a los promotores de lectura, de salas de lectura. También he dado charlas a nivel general, ¿no?, para los asistentes. Y talleres, también he trabajado mucho en talleres. Me gusta mucho ir a la Feria de Jalapa, me tratan muy bien. Y creo que hay mucho cariño mutuo, ¿no? También he laborado mucho para el Plan Nacional de Lectura en Argentina. Y ahí me han llevado a las universidades. Entonces ha sido muy bonito ver otro público, otro ámbito, ¿no?, de universitarios que están muy interesados, que están muy prendidos y como muy comprometidos. También he colaborado mucho con la Universidad de Colima. Ellos tienen un encuentro nacional de investigación de la lectura y ahora lo hacen bianual, antes era anual, y exquisito poder comparar experiencias, hablar de la teoría, ¿no? También he estado con ellos. Y con Aculta alguna vez abrió un diplomado en literatura infantil y juvenil y me daban a mí 2 módulos y entonces me llevaban a viajar por Nayarit, por Zacatecas, por Morelia, y también ha sido una experiencia por Tlaxcala, una experiencia muy bonita. Yo creo que nos hace falta investigación, mi reina. O sea, nos hace falta eso que tú dices. Si está todo esto, ¿dónde estamos fallando?, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ser más investigadores, tenemos que analizar más los procesos y evaluarlos. Y entonces autocorregir, ¿no? Entonces la respuesta no es sencilla, debe surgir de procesos de investigación y quizá cada uno puede aportar desde su trinchera algún aspecto que ha investigado para enriquecer el conjunto. Mira, yo creo desde niña supe que iba a estudiar literatura. Eso fue algo que me agradó mucho porque me aligeró la vida. Mucha gente no sabe qué va a estudiar. Y yo desde muy chiquita sabía que iba a estudiar literatura. Y era apasionada lectora. Entonces mi mamá tenía una papelería, juguetería, y llegaban todos los libros de una editorial que se llamaba Novaro, y que traían los clásicos. Entonces para mí era un deleite la lectura, se convirtió en una necesidad, ¿no? Entonces yo sabía que iba a estudiar eso. Y como que notaba con el tiempo que no toda la gente, me fui descubriendo que no toda la gente vivía esos espacios lectores gozosos, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo me metí de narradora oral y empecé a trabajar en la promoción lectora a través de la narración oral. Y dije, es que este ámbito es el que me interesa, por haberlo vivido yo con tanta placer y haber tenido esas lecturas juveniles que te cambian la existencia. Eso es lo que yo quisiera compartir con otros, ¿no? Yo estaba trabajando la literatura escrita por Rosario Castellanos y me metí mucho en el trabajo de la crítica feminista. Y entonces estaba yo revisando un libro muy bello que se llama La loca del desván. Y ahí las autoras, que trabajaban esta obra, hablaban de unas estrategias que utilizaban las mujeres para escribir y ocultar un poco el mensaje, la idea, ¿no? Guarecerse, lanzar la subversión y ocultarla. Y entonces este discurso dual me llamó mucho la atención. Empecé a trabajarlo a partir de Rosario Castellanos y empecé a ver que era un discurso que nos dejaba como huellas a las que había que entrar, ¿no? Y como eso lo empecé a aplicar a la literatura infantil y juvenil y a notar que muchos autores con esta idea de que la infancia no se le debe perturbar, de que debe ser muy, ya sabes, todas estas ideas un poco ñoñas, un poco albibaradas. Entonces lo que hacían era utilizar de muchas estrategias de subversión para romper lo establecido por el canon y por el modo clásico de ver la literatura infantil y juvenil. Y entonces a través de eso empecé a ver cómo se rompían estructuras y después empecé a leer a una autora crítica que tiene mucho que ver con la sociología, una crítica sociológica, cultural muy interesante, Alison Lurie. Y ella, en No se lo cuentes a los mayores, que es un libro muy bonito, decía que toda la literatura para los niños había sido subversiva siempre, ¿no? Y entonces noté que, sin embargo, aunque siempre era subversiva, al final los personajes regresaban a la normalidad. O sea, Alicia despierta del sueño y se vuelve una niña tranquila.
Pinocho se hace un niño bueno, y entonces empecé a ver a la luz de la producción contemporánea que eso ya no era así, que los libros más interesantes, más revolucionarios, contemporáneos, ya no se ceñían a esas normas de los finales felices, que los personajes principales ya no regresaban a lo que pretendidamente era la normalidad, y como que noté esa neosubversión contemporánea, ¿no? Una subversión que subvertía el canon tradicional de la literatura infantil y juvenil. Y ahí estaba el maravilloso, por ejemplo, Señor de las Moscas, ¿no? Que no nos deja esos finales planos ni almibarados, que nos cuestiona. Y empecé a ver y a notar que todos los movimientos que traíamos actualizados, como el neorromanticismo, el neorrealismo, una neovanguardia que se estaban trabajando, estaban en la literatura infantil y juvenil, ¿no? Yo creo que el compromiso personal que te implica el tema, o sea, como le digo a mis alumnos, es peligroso entrar ahí porque inmediatamente mueve a la acción, o sea, como que no puedes quedarte simplemente con el estudio teórico y crítico, que es muy rico, muy importante, pero como que cada vez te demanda más la acción, ¿me entiendes? O sea, el trabajo con profesores, con padres de familia, con bibliotecarios, con los niños mismos, ¿no? Y entonces hay un vínculo muy importante entre la literatura infantil y juvenil y el compromiso social, ¿no? Es importante que lean, allí te van a decir, bueno, que lean lo que quieran, no sé qué. Es importante que lean porque eso los va enriqueciendo, ¿no? O sea, les va dando experiencias de vida, experiencias vicarias de existencia, ¿no? A través del otro aprendo, pero también les va formando su yo interior, su pensamiento. Pueden contrastar, comparar, decidir en los personajes, y a partir de la literatura afinar sus capacidades lectoras, ¿no? Entonces, leer es pasión, es gozo, es alegría, es un reto, ¿no? También te lleva a exigirte más, ¿no? Los libros contemporáneos no son complacientes, exigen que el lector se involucre cada vez más en la lectura y hacen a chicos críticos. Entonces el grave peligro, pienso yo, la banalización que se está haciendo de la lectura como si fuera muy sencillo llevar a lectores, ¿me entiendes? Esa banalización como si fuera una fórmula, una receta de hágalo en 3 minutos, ¿no? Me parece que va en contra de la formación lectora, ¿no? Formar lectores es un compromiso serio, muy gozoso, pero debe hacerse con mucha inteligencia. Debe uno aprender muchas cosas y no es algo que se resuelva haciendo que el niño haga un dibujo de la lectura, ¿me explico? Que no se confundan las artes plásticas o los ejercicios con el proceso lector o con el acompañamiento del lector, ¿no? Habría que deslindar, a lo mejor esto es muy divertido y ayuda mucho para que goce la lectura más, pero sin despegarse del proceso lector en sí, ¿no? De compartir la lectura. Y estamos en una época en la que necesitamos enriquecer esas lecturas y de hacerlos lectores más competentes para que puedan leer, como diría Mangel en su libro, puedan leer el mundo y puedan cambiar el mundo.